Ajuste de punto de vista. La resolución de las pantallas influye mucho en el diseño de un sitio web. Existen dispositivos móviles con la resolución suficiente para visualizar la versión de las pantallas de escritorio sin que ésta se vea alterada. Por esta razón, se debe incorporar la opción de visualizar ambas opciones en dispositivos móviles. Para configurar el ajuste de punto de vista, prepara el archivo base de la estructura HTML. Retoma el diseño para pantallas de escritorio. Prepara la carpeta de imágenes que servirán de referencia para cada uno de los elementos de contenido. Puedes retomar las imágenes de referencia de los diseños previos. Prepara el archivo de estilos de base para crear la estructura básica del modelo de cajas de la página. Retoma los colores y media queries para las pantallas de teléfonos, tablets y escritorio. Agrega una etiqueta de tipo meta para añadir la relación de proporción entre la resolución de la pantalla y el diseño de visualizado en el dispositivo. Observa el cambio en el navegador con el visualizador de pantallas. Toma en cuenta que, para apreciar este cambio, deberás conocer las dimensiones de los dispositivos con pantallas de alta resolución, como las pantallas de retina o los dispositivos de gama alta para agregarlo a tu código. Optimización de imágenes. Los sitios web con imágenes en alta definición representan una carga pesada de procesamiento, especialmente para las pantallas de dispositivos que no tienen una resolución compatible. Para evitar que esto afecte a la navegación del usuario, es necesario ajustar la resolución de las imágenes de acuerdo con el tipo de pantalla del usuario. Para optimizar imágenes en pantallas de retina, prepara el archivo base de HTML retomando el diseño responsivo de las páginas web anteriores. Prepara el archivo de estilos de base para crear la estructura y optimización de las imágenes. Prepara la carpeta de imágenes que servirán de referencia. Puedes usar el set de las páginas web anteriores y agregar 3 ilustraciones con diferente resolución. Modifica la etiqueta HTML de tipo IMG para agregar las propiedades del sourceset. Esto permite que se despliegue la imagen adecuada al tipo de pantalla que acceda al sitio. Un X para resolución normal y 2X para resolución de pantallas de retina. Prueba el resultado en el visualizador de pantallas del navegador. Existen dispositivos cuya pantalla tiene las mismas dimensiones físicas, pero su tecnología tiene más píxeles de resolución. Para corregir esto, las imágenes deben optimizarse asignando un valor de proporción constante. Para implementarlo, retoma el código previo de HTML y CSS. Añade el siguiente código a la sección correspondiente al header, donde se usa una propiedad sourceset para definir el valor de 2000W para una pantalla grande y 1000W para una normal. Este número quiere decir el valor de veces del tamaño de la letra W, el cual, sin importar la pantalla, guarda su proporción. Prueba el resultado en el navegador. Estos cambios sirven para crear un abanico más extenso de opciones para que el usuario pueda visualizar de mejor manera la página web sin importar la pantalla de su dispositivo. Menú responsivo. Los sitios web actuales deben ajustarse a la pantalla donde se visualiza. Esto implica crear un menú responsivo para aprovechar mejor el espacio disponible para el contenido. Para crear la estructura del diseño del menú responsivo, crea un archivo HTML con la estructura básica del sitio. Puedes reutilizar el código de páginas similares que hayas realizado anteriormente. Crea un archivo CSS con los estilos básicos del modelo de cajas del sitio. Puedes reutilizar las propiedades que has implementado previamente en otras páginas web. Agrega la etiqueta header para delimitar el encabezado. Después, utiliza un contenedor div para agrupar el logo y el menú. Agrega un nuevo contenedor div para agrupar la etiqueta ancla y la etiqueta img que conforman el enlace URL y la imagen del logo respectivamente. Utiliza las etiquetas HTML de lista para agrupar cada uno de los títulos dentro de la etiqueta nav. Añade las clases ToggleNav y PageNavCollapse a los elementos span y nav respectivamente.
ya que éstas servirán para implementar el comportamiento de botón y minimizado del menú. Una vez creado el diseño del menú, implementa el estilo y funcionalidad de sus elementos. Crea un archivo CSS y su referencia en el archivo HTML. Agrega los estilos de apariencia del nuevo menú con la clase header para el contenedor principal. Define un color, el tamaño que cubra todo el ancho de la página y una posición fija para que esté siempre visible. Define la apariencia del logo, su tamaño y visualización en modo de bloque para que guarde su espacio en cualquier resolución. Usa las clases de nav para crear la apariencia de los enlaces, definir su posición, el efecto de transición para seleccionarlos y los colores que tendrán. Usa la clase ToggleNav para definir el botón y la apariencia del menú minimizado. Utiliza propiedades flexibles, un tamaño para acomodarlos en forma de pila y transiciones para añadir el efecto. Añade las reglas de Media Queries para agregar responsividad en las pantallas de tableta y computadora de escritorio. Crea un archivo de JavaScript dentro de la carpeta del proyecto del sitio y agrega su referencia en el archivo HTML. Escribe la función del código Toggle Navigation que cambia las clases de las etiquetas nav y el botón de menú. Cuando se da clic al botón con la clase PageNav, se agrega la clase Collapse para escoger el menú. Si no, permanece en su tamaño normal con la clase MenuExpanded. Este cambio crea el efecto de minimizado. Prueba el resultado en el visualizador del navegador, cambiando el tamaño para visualizar la responsividad del menú. Usa transiciones o cajas flexibles para variar la forma en que se encogen los elementos del menú o la forma en que la transición se realiza para crear más efectos. Transformaciones 2D. Para modificar el diseño de los elementos HTML, existen propiedades CSS llamadas transformaciones. Su sintaxis consiste en 4 líneas de código. Las 3 primeras comienzan con un prefijo por cada tipo de navegador, la declaración del tipo de transformación que se aplica y el valor asignado. Existen 4 tipos de transformaciones: rotación, escalar, trasladar y oblicuidad o skew. Para implementar el efecto de rotación 2D, prepara el archivo HTML con la estructura básica y agrega un elemento de tipo botón. Añade las propiedades básicas de CSS para la página y la apariencia del botón. Aplica un color diferente para el momento que se da un clic sobre él. Agrega las reglas de la propiedad para rotar el botón 25 grados. Observa el resultado en el navegador. Escalar es una propiedad que permite agrandar o encoger los elementos HTML, los cuales tienen un valor por defecto de 1. Para aplicar esta propiedad en el botón anterior, borra la transformación de rotación. Agrega la nueva transformación para agrandar el botón cuando el cursor pase sobre este con un valor de 1.2. Prueba el resultado en el navegador. Existen 2 propiedades que dependen de los ejes X y Y de los elementos HTML. Estos son la propiedad trasladar, que desplaza el elemento HTML cierto número de píxeles en algún sentido sobre el eje X o Y. La propiedad oblicuidad, que tuerce los elementos HTML cierto número de grados con respecto a los ejes. Para aplicar estas propiedades en un botón, agrega las sentencias dentro de las reglas de estilo del botón cuando el cursor da clic sobre este. Coloca un valor de 40 píxeles de traslación en X y tuerce la figura sobre ese mismo eje en 20 grados. Observa el resultado en el navegador al dar clic sobre el botón. Combina estas transformaciones para crear efectos de movimiento interactivo para el usuario que le permitan obtener información de forma amigable. Transformaciones 3D. Los efectos 3D añaden el factor de perspectiva gracias a su movimiento sobre el eje Z. Su sintaxis se compone de 2 elementos: la perspectiva, que es la distancia del punto cero del eje Z con respecto al usuario, la sentencia de la transformación 3D que se aplica. Para implementar la rotación 3D, prepara el archivo HTML con la estructura base y un elemento de tipo botón. Añade las propiedades básicas de CSS para la página y la apariencia del botón. Agrega las reglas de la propiedad para rotar el botón 25 grados y la perspectiva de 200 píxeles.
Observa el resultado de este efecto en el navegador. Para aplicar la transformación de escalar, borra la transformación anterior. Agrega la nueva transformación y coloca un valor de 0.5 para agrandar al objeto en Z. Deberás agregar una rotación en X para que puedas percibir cómo adquiere profundidad. Prueba el resultado en el navegador. La transformación de trasladar en su versión 3D adquiere el eje Z. Este provoca un efecto de profundidad que se mantiene al escalar el objeto. Continúa con el ejemplo del botón anterior. Agrega la nueva transformación dentro de la regla que cambia el estilo del botón. Coloca un valor de menos 50 píxeles de desplazamiento en Z. Prueba el resultado. Observarás que parece que el botón se ha encogido. Puedes aplicar más de una transformación a la vez, pero debes cuidar que la organización del modelo de cajas de tus elementos HTML mantenga la jerarquía para evitar errores.